vamos a empezar a trabajar con las reglas de derivación. Es muy parecido a lo que llamamos las propiedades, ¿verdad? Pero antes vamos a hacer una, qué sé yo, retroalimentación muy pequeña del tema que hemos trabajado anteriormente. Entonces, fue la introducción a la derivación. Para yo explicarle acerca de la introducción de derivar, yo tengo que explicarle que lo primero, una función. Una función es simplemente una operación. Vamos a decir, por ejemplo, f de x, que en este caso, como dice f de x, tiene una operación matemática en base de x. Vamos a decir x más 2. Vamos a ponerlo más bonito. X al cuadrado más 2. Eso es una función. Entonces, la función, en este caso f de x, representa al valor en el eje y, o sea, el eje que es vertical. O sea, si usted ve que dice f de x, es lo mismo que digan y. ¿Qué te está diciendo ahí? Que y es igual a x al cuadrado más 2. Entonces, cuando te está diciendo f de x, ¿a qué se refiere? Al valor en y. Bien. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que si f de x depende de la x, f de y de x, o la y depende de la x, significa que para cada valor en x, o para un valor en x, vamos a tener un valor en ¿quién? En y. En Y. En Y. ¿Están entendiendo lo que es una función? Una función es un valor de y que depende de ¿quién? De la x. De X. O un valor en x que depende de la y. El caso es que, aunque usted ve que f de x no se refiere a x, ¿a quién se refiere? A Y. A y. A Y. F de x se refiere a y. Perfecto. Entonces, en ese sentido, a la función, en este caso, yo puedo tomar un punto cualquiera de mi función y trazar una tangente. Una tangente es una línea inclinada. Una tangente, una línea inclinada con respecto de ese punto. Bien. Entonces, si yo trazo una tangente o esa línea inclinada, la línea inclinada se llama tangente, ya lo dije, ¿verdad que sí? Y para yo obtener la fórmula de la tangente la representa la letra M. La letra M. ¿Están en línea? ¿Están en línea? Sí. Entonces, Correcto. es importante saber que si yo tengo una tangente, yo tomo 2 puntos de esa tangente. Vamos a tomar ya el ejemplo que tengo ahí. Aquí tengo una tangente y tengo una función. La función obviamente está representada por la curva, ¿verdad? Y la tangente, que es una línea inclinada con respecto del punto de la curva o de la función, es esta, ¿verdad que sí? La que es recta. Entonces, para yo saber, yo tomo 2 puntos en consideración de esa tangente. Un punto acá y un punto acá, ¿verdad que sí? Aquí, en el primer punto, en el punto de arriba, ¿qué valores yo tengo? Y en el punto de abajo, ¿qué valores yo tengo? O sea, para ese punto. Para este punto de aquí abajo, yo tengo que X1 y Y1. Recuerden que siempre se escribe la X primero, ¿verdad que sí? X1, Y1. 1. Y el punto de arriba, ¿cuál es? X2. Y2, X2. X2, Y2. Pregunto, ¿qué letra se escribe primero cuando tú lo pones en un paréntesis? La X. La X. La X. Siempre la X va primero. Entonces, la tangente es agarrar esos valores de X2 y Y2 y X1 y Y1 y decir la resta de la Y arriba y abajo siempre va ¿qué? La resta de las X. Es decir, el incremento de Y e incremento de X. Pero bueno,
antes de explicar incremento, lo que tengo que decirle es que voy a restar la parte vertical del primer punto menos la parte vertical también del segundo punto. Bien, y también voy a restar la parte horizontal abajo, lo voy a dividir, ¿verdad que sí? Del primer punto o del primero la del segundo punto, porque es la mayor, vamos a restarle la menor. La mayor es la del segundo punto, menos la parte horizontal del primer punto. ¿Qué quiere decir? X2, que es esta parte grande, menos X1, que es esta parte pequeña. De eso se trata, encontrar la tangente. ¿Verdad que sí? Esa recta es la famosa tangente o pendiente. ¿Verdad que sí? Entonces, me pregunto yo a ustedes, que acabo de decir una palabra, ¿qué es pendiente? La tangente. Pendiente es la tangente, correcto. ¿Y qué es la tangente? O la pendiente. La pendiente es una recta que tiene una inclinación. ¿Verdad que sí? Esa es la pendiente. Esa inclinación es la que llamamos la tangente del ángulo. ¿Verdad que sí? O está representada y podemos determinar la tangente con esta pendiente. Ahora, ¿cómo la determino esa tangente? Primero, la parte de y arriba sobre la parte de X abajo. Ya sabemos que Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Bien. Este es un 2 aquí, que no se ve. X2 menos X1. Bien. Eso es para yo encontrar esa inclinación que tiene esa recta que llamamos pendiente. Pendiente o tangente. ¿No? La inclinación es la tangente y la recta pendiente. Bien. Pero lo que quiero que sepan es que esa pendiente o tangente también, porque estamos hablando de la inclinación, ¿verdad? Que se crea en un punto de la función, que es la parte curva. En ese punto yo puedo calcularle el límite. Si yo le calculo el límite a esa tangente y digo límite, mírenlo aquí arriba, límite, porque estamos retroalimentando, no hay que explicar tanto, límite de la tangente, el límite de esa tangente me va a dar lo que llamamos derivada. ¿Se acuerdan que el último tema que trabajamos fue límite? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces digamos que seguimos con límites, pero en este caso, si yo le calculo el límite a la tangente de una pendiente en un punto de una función, a eso se le llama, ¿cómo se le llama? Derivada. La famosa derivada. Ay, caray, derivada. Ahora que va la D. Entonces, aquí ustedes ven que hay más datos, pero eso yo lo expliqué en el otro video, vayan a verlo. Ahora mismo se lo voy a hacer brevemente. Yo simplemente aquí, o lo que hicieron aquí fue cambiar los nombres de Y2, le pusieron que era la función X más H. O en este caso, Y1 era la función en X simplemente. ¿Verdad que sí? ¿Por qué dijeron eso? Porque bueno, recuérdense que estamos trabajando con funciones que cuando hablamos de Y era lo mismo que decir f de x, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Y y f de x es lo mismo? Bueno, entonces ellos dijeron, bueno, el primer punto es Y o Y1. Y del primer punto al segundo punto hay una distancia. Esa distancia se llama H. O también se puede llamar incremento de Y. H o incremento de Y. Entonces, si este es f de x, si aquí abajo es f de x, arriba se va a llamar la misma f de x, pero le sumamos ¿a quién? A H. A H, f de x a H. Entonces, en vez de yo decir Y2 menos Y1, ¿qué yo puedo decir? F de x más H menos f de x. Mírenlo aquí arriba. F de x más H menos f de x. Y abajo hicieron lo mismo.
En vez de llamar X1 y X2, ¿qué dijimos? A y A más H. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yes. Sustituirlo. En vez de decir X2 menos X1, ¿qué digo? A más H menos A. A. Pero obviamente, si yo digo A más H menos A, al final lo que me queda, ¿qué es? Este espacio que hay aquí. ¿Y ese espacio cómo se llama? Se llama H. Igual que este espacio que se llama H también. Entonces, la H en X es la que me interesa porque abajo, recuérdense que arriba van los valores en Y y abajo van los valores en X. Entonces, la H que representa En X. en el eje de la X es la que va abajo. Es decir, lo mismo que decir A más H menos A, obviamente es H. Se puede cancelar A positivo y A negativo y te queda H como quiera. O sea que al final todos los caminos conducen ¿a quién? A H. Y esta fórmula que está aquí H. es la que vamos a tomar para determinarle el límite. Pero recuerden que es la misma fórmula de la tangente, lo único que le cambiaron los nombres. ¿Están entendiendo que es la misma fórmula de la tangente? Correcto. Ok. Entonces, ¿qué es lo único que agregaron? El límite, pero cuando H tiende a 0. ¿Qué significa cuando H tiende a 0? Cuando, si yo muevo ese punto, lo voy moviendo, la H se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Entonces, ¿qué significa? Que la H puede ir a reducirse y lo máximo que se puede reducir es a 0, ¿verdad que sí? El valor de H que sea 0. Entonces, cuando H va hacia 0, por eso yo elijo el límite de cuando H va hacia 0, de f de x más h menos f de x, todo eso sobre h. Esto que ven acá, ese límite, se llama tangente. Bien, eso lo expliqué yo en el otro video, vayan allá, que lo expliqué más amplio y con más tiempo. Ahora vamos a trabajar con las reglas de la derivada. Bien, vamos a trabajar ya directamente cómo se resuelven los ejercicios de derivada. Bien, vamos Correcto. a pasar, borrar todo esto primeramente y pasamos a la siguiente presentación. ¿Qué dice ahí? ¿Qué me dice? Reglas de la derivación derivada de una constante. Lo primero es derivada de una constante. Lo primero es derivada de una constante. ¿Ustedes saben qué quiere decir derivada de una constante? Jóvenes, una constante, ¿qué es una constante? Díganme, vamos rápido, que ustedes saben. Un valor que no sé, o sea, que no es variable. No tiene Es acompañante. constante. Un valor fijo, ¿verdad? Un valor fijo significa que es un número que no está acompañado de variable. Perfecto. Que en este caso sería un número. Si yo digo 5 es una variable. Si digo 6 es una variable. Si digo 10 es una variable. Si digo 0.5 es una variable. ¿Por qué? Porque variable no, me estoy confundiendo. Es una constante. ¿Por qué son constantes? Porque son números que no están acompañados de letras. O sea, no están acompañados de variables. ¿Están entendiendo? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. 5 es una constante. 3 sobre 4 es un número quebrado, pero ¿le ven una letra ahí al lado? No. No. Entonces, yo lo puedo llamar una constante porque no hay letra, no tiene variable al lado. Entonces es una constante, es un número fijo, no va a cambiar. 3 sobre 4 siempre va a ser 3 sobre 4. En ese sentido, siempre que le determinamos la variable no, la derivada a una constante, entonces significa que el resultado siempre va a ser 0. El resultado siempre va a ser 0. 0. ¿Entendieron esa parte? La derivada de una variable siempre será 0. Entonces lo podemos ver acá. Si yo digo, para yo saber, yo tengo una función, ¿verdad que sí? Mi función en este caso 5, ¿lo ven ahí? Si yo digo que derivé esa función, yo tengo que ponerle un apóstrofe, lo que llamamos una comilla, arriba a la F. Mírenla aquí. ¿Ustedes ven esta comilla? Correcto. Esa comilla Sí. significa derivada.
función, función derivada. Función, función derivada. Derivada. ¿Están entendiendo? Otra cosa, si yo pongo f de x, ¿es diferente a si yo pongo y? No es diferente porque es lo mismo. Es lo mismo, porque recordamos que la función en x representa a el eje de la y. Es lo mismo. Entonces yo puedo decir y es igual a 5 o puedo decir f de x. Bien. Y si yo la pongo derivada, ¿qué significa? Y normal y y Derivada. y derivada. Derivada. Bien. Si la ven con la apóstrofe, ¿qué significa? Que ya está derivada. Que ya está Derivada. derivada. Perfecto. Otra cosa, eso también se puede leer prima. Y prima. F de X, Prima. F prima de X. Se puede leer así. El apóstrofe se puede leer primo. F prima de X. Bien. Díganme si entendieron cómo se lee. ¿Cómo se lee la Y con el apóstrofe? La derivada es prima de Y. No. Y derivada. Y derivada. Se Y puede leer derivada. Y derivada. ¿Y qué otra forma se puede leer? Y prima. Y prima. Y prima. Bien. ¿Y la F de X? F derivada de X. Prima. Ajá. F O- prima de X o F derivada de X. Correcto, excelente. Están pendientes. Entonces, si yo le digo a ustedes que Y es igual a 20 y digo que Y prima, ¿a qué va a ser igual? A 0. A 0, porque el 20 es una constante y la derivada de una constante siempre será 0. 0. ¿Está claro eso? Yes. Sí. Vamos a pasar al siguiente paso o a la siguiente regla. Aquí yo tengo una que dice la función en X de A más B, su derivada va a ser 0. Te dirá, profesor, pero usted dijo claramente, de 3A más B, usted dijo claramente que si hay letras, no es una constante. Lo dije, ¿verdad que sí? Correcto. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La letra que debe aparecer para que sea considerada variable tiene que ser en base a la que está ahí dentro del paréntesis. O sea, si dice 3x, entonces ya ahí la x es una variable. ¿Están entendiendo? Entonces, como la función va en base a x, y aquí me dice a y b, entonces para mí a es un número y b es otro número. ¿Me entendieron? A representa un número y b representa otro número. Entonces, recuerden que en el plano cartesiano tenemos dos ejes, eje de la x y eje de la Y. Y. Hay un tercero que es el de la z, pero vamos a hablar del y y x. Bien, entonces, si ponemos a y b, y aquí no dice a, ni tampoco dice b, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a y b yo lo voy a considerar como constante. Y si todo esto aquí es constante, ¿cuál es su derivada? El 0. 0. 0. Perfecto. Ahora, tenemos aquí la siguiente regla, la derivada de una potencia. Esta es una de las más importantes que deben aprenderse. No es difícil, pero les digo que es la más importante porque la mayoría de los ejercicios tenemos un número, tenemos una potencia. Siempre tuve que x al cuadrado, x al cubo, x. Bien, entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Aprendernos esta porque esta es una de las principales. ¿Están claros? Dice derivada de una potencia. Si f de x es igual a x a la n, entonces su derivada, o f' de x, será igual a la misma potencia multiplicada por la x. La están viendo ahí, n por x. Sí. Entonces, como yo bajé esa n por x, arriba le resto 1. Y digo n menos 1. ¿Están entendiendo? En este caso, de este ejemplo, ¿qué es 3? N. El N, 3, sí. 3 es n. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahí? Bajar la N. Restarle O restarle 1. Le resto 1, Restarle pero antes uno. de restarle 1, ¿qué hago? No falta por aquí algo. Bajarlo. Bajo el 3 bajarlo. y digo 3 por quién? Por Por X. Por x. 3 por x elevada a qué?
A 3 menos 1. 1. ¿Cuánto da 3 menos A n 1? menos 1. ¿Cuánto da 3 menos 1? Recuerden que ya n es 3 en este ejemplo. 2. Entonces, el resultado al final va a ser 3x elevada a la 2. 2 o 3x al cuadrado. Bien, vamos a verlo para que no digan, hey, pero profesor, ¿qué pasó ahí? Mírenlo aquí. La prima va a ser bajar el 3 que está allá, que es el que representa en la fórmula el n, lo bajo y lo multiplico por la x y le resto 1 a la n, o en este caso al 3. 3 menos 1. ¿Qué me va a dar eso? 3x al cuadrado. ¿Verdad que sí? Pues si le resto al 3, le resto 1, me da al cuadrado. ¿Vieron qué fácil es derivar? Sí. Sí. Bien, en este caso, ¿cómo sería? F de x es igual a x. Bueno. ¿Qué elemento, qué potencia tiene ahí? Un 1. 1. Un 1. ¿Qué Un tengo yo que uno. hacer con el 1? 1 menos 1. Bájalo. Aquí Bájalo. no. Multiplicarlo, 1 ¿verdad que por sí? 1 por Sí. 1 y 1 menos 1 arriba, ¿verdad? Mírenlo ahí. 1 por x y arriba, ¿qué es? 1 menos 1. Recuerden 1 que menos 1 por 1. x, el 1 no se marca, siempre va a ser x. 1 por x sigue siendo x. Y 1 menos 1, 0. 0. Cero. X a la 0. X a la 0. Eso no se acaba ahí. ¿Por qué no se acaba ahí? Porque hay una regla matemática que dice que todo número, toda expresión elevada al exponente 0, ¿a qué da? ¿Se acuerdan de esa Cero. regla? No, da 1. Número. Ya. Profesor 1, ¿qué da? Correcto. Entonces repetimos. Todo exponente elevado al exponente 0, ¿qué da? 1. 1. 1. Entonces, la derivada de x es igual ¿a quién? A 1. A A 1. 1. Bien. Entonces, el tercer ejemplo dice menos 3. ¿Qué va a pasar con ese 3? Negativo. Va a cambiar el pasar signo. Va Baja a pasar a positivo. multiplicar, ¿verdad que sí? Menos 3 por x y arriba digo menos 3 menos 1. ¿Cuánto da menos 3 menos 1? Menos 4. Entonces, ¿qué va a decir? Menos 3x elevado a la menos A 4. menos 4. A la 4. ¿Está viendo? Yes. Bien. Ahora tienen aquí 3 actividades de aprendizaje, o sea, ejercicios. X a la 6, X a la menos 2 y X a la 4. Hagan esos 3 ejercicios y me lo van a subir a Classroom. Yo le voy a abrir un espacio para eso. Perfecto. Sí, sí. Está difícil esos 3 ejercicios, tan sencillo, ¿verdad que sí? Sí, eso está fácil. Miren, vamos a seguir. Vamos a seguir. Pues yo creo que se va a acabar ya. Oh, pero hay que terminar. Vamos a hacer un ejemplo que es lo mismo, lo único que tenemos una constante que está multiplicando a la famosa X, ¿verdad que sí? Entonces, en este ejemplo, la Sí, función tan fácil. o una constante por la función. Una constante por la función, derivada La función. de una constante por la función. ¿Qué significa una constante? Un número. Ejemplo, aquí no solamente decimos X a la 4, sino que tenemos un 3 ahí al lado. ¿Qué pasaría con ese 3? Bueno, antes yo bajaba el 4 a multiplicarlo por X. Ahora yo lo puedo multiplicar también. Lo bajo y lo multiplico. Lo único que como está el 3 también multiplicando, sería 4 por 3 por X. Bien, el ejemplo está aquí claro. Se multiplicaría el valor afuera por la derivada en X. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo te tengo acá 4 que estaba arriba como exponente. Le sigo igual restando el 1, ¿verdad que sí? Pero el 4 como multiplicó abajo por la X, ya yo derivé esta parte. Pero afuera lo multiplico por la constante. ¿Cuál es la constante? El 3. Entonces yo digo ahí, El 3. 3 por 4x elevado a la 3, porque 4 menos 1 es 3, ¿verdad que sí? Serían 12. 12 sí. 12x elevado a la 3. Bien, está fácil esa derivada. Es la misma, ¿eh? Lo único que antes no había un número aquí al lado y lo bajamos. Bien, entonces cuando multiplicamos esos dos números, 4 por 3, nos da 12, ¿verdad que sí? Porque yo sé que si yo le pongo ese ejercicio así y ustedes me dicen, profesor, pero usted no puso el ejemplo cuando había un número al lado de la X. Bueno, pues ya le puse el número al lado de la X.
Bajamos el 4 igual que como una potencia, porque es una derivada de una potencia, y le restamos un 1 al 4. Cuando lo bajamos, tenemos 3 por 4 y ya inmediatamente nos da 12 elevado a la 3. Aquí, en este caso, ¿a quién yo tengo que bajar? Al 1. 2 por 1 sigue siendo 2 y 1 menos 1 es 1. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por x a la 0. ¿Qué da x a la 0? 1. X a la 0 da 1, entonces sería 2 por 1. ¿Y 2 por 1 cuánto da? 2. 2. Entonces, derivada de 2x es igual Es 2. a 2. Aquí tenemos en fracción, porque el profesor usted me la puso diferente, ya me la puso en fracción. Pues no, pues le voy a poner un ejemplo también en fracción. Bien, miren aquí. Aquí yo tengo 1/3 de x elevada a la 3 medio. ¿Qué yo hago ahí? Fácil. Eso que está ahí arriba, que es la potencia, baja a multiplicarse. Mírenlo aquí. 1/3 por 3 medios. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Y arriba, Sí, a la misma potencia, se le resta 1. 3 medios menos 1. La misma regla de 1. potencia estamos utilizando. Lo único que como son fracciones, recuerden que las fracciones no se suman directa ni se restan directas. Sí se pueden multiplicar directa. Cuando digo multiplicación directa, que puedo decir 3 por 1, 1 por 3 digo, y 3 por 2 abajo. 1 por 3, ¿cuánto da? 3. Y 3 por 2, 6. 6. Si le saco tercia a 3, o sea, 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2. Entonces me quedaría 1, 2, un medio. Bien. Entonces, tienen que buscarse a los dos. A la mitad los dos números, si no se deja así. Se lo pueden dejar así, 3 medios, 3 sextos, pero también puede llevarlo a la expresión más pequeña. ¿Qué es la expresión más pequeña? Dividiéndolo entre el número más grande que se pueden dividir para que me den números enteros arriba y números enteros abajo. Entonces, ¿cuál es el número más grande? 3 entre 3. 3 entre 3 a 1 y 6 entre 3. Recuerden, tienen que dividir arriba por el mismo número que dividen abajo. Bien, entonces si dividí arriba entre 3, abajo tengo que dividir entre 3. 6 entre 3 da 2. Entonces da un medio. Ya el 1 no puede dividir. El 1 no se puede dividir porque es el número entero más pequeño. Entonces, ya ahí, esto se convierte en ¿qué? En un medio. Y el 3 medio menos 1, también tengo que hacerlo. Pero recuerden que esta no es directo de que 3 más 1 da 4. No. Es en producto cruzado. ¿Qué significa producto cruzado? Tengo que multiplicar 3 por 1, 3. 2 por menos 1, menos 2. Y abajo multiplico 2 por 1, 2. Abajo digo 3 menos 2, ¿cuánto da? 1. Y abajo hay un 2, se queda su 2. Un medio. El resultado de este es Vean, que de uno te sacó ese 1. un medio. ¿Cuál? ¿Este de aquí arriba? Yo digo, de aquí abajo, porque porque recuérdense que todo número está dividido siempre entre 1. Si yo digo 10, 10 está dividido entre 1. ¿Tú sabías eso? Ya. Como baja el 1, 1 entre 1. Como si el 1 que está acá arriba, simplemente le digo uno. que está dividido entre 1 y ya puedo hacer la resta de fracciones. Bien. Está bien. Esa de abajo se hace en cruz, esa sí. Sí, esa ahí. Esa es la misma que está aquí. Bien. Recordándoles que si hubiese sido aquí un 5, por ejemplo, y yo quiero que sea una fracción, 5 entre 1. ¿Por qué 5 entre 1 cuánto da? Sigue siendo el mismo 5. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué me falta? Bueno, colocar los resultados. Aquí arriba es un medio y aquí abajo también es un medio. Entonces, los resultados serían un medio de x elevado ¿a qué? A la un medio. Porque casualmente las dos operaciones dieron un medio. Pero no es porque toca. Bien. Ahora lo que puedo hacerle es dejarle otra tarea más. Usted Que sí también van a subir al mismo espacio en Classroom. Bien. Usted sí está generoso. Ven acá, que ya hizo una vaina rara ahí. A uno nada más le puso una fracción de un lado y al otro no. Ya que no enreda uno. No, porque ¿a cuál? ¿Tú dices aquí? Haga esa. Esa está más cómoda porque no tiene fracción aquí. Sí, pero haga esa. No, ¿qué es lo que haga? Pues la tarea tengo que eso nada más se le va a bajar. Eso simplemente, recuerda que la potencia se baja, ¿verdad? Y se va a multiplicar 2 por un medio.
2 por 1/2. ¿Cómo se hace la multiplicación directa? El 2, yo puedo ponerle un 1 abajo para hacer 2 por 1 y Ah, usted no me 1 por 2. Recordando que todo número entero tiene un 1 abajo que cuando yo quiero hacerlo con operaciones en fracciones, yo lo puedo solicitar. Pero yo nunca ok. escribo de que Uno se 2 va a sobre enredar, 1 porque 2 sobre 1 sigue saber. siendo 2. Nunca se escribe de que 2 Por sobre ahí 1. uno no iba a saber si era en cruz. O era Él normal. iba a saberlo. No, recuérdense que en cruz solamente son las sumas y las restas. La multiplicación es directa, solamente la multiplicación. Ok, ahora sí. Ah, Ve, eso yo no ah, lo sabía. pero claro, eso lo sabemos desde sexto de primaria. Pero bueno, es bueno recordar siempre y retroalimentar. Entonces, ya tienen ahí sus 2 tareas, que yo lo voy a poner en un solo espacio, significa que va a ser una sola tarea. 6 ejercicios. Qué generoso. Bien. Ok. Miquel está muy generoso hoy poniéndonos clases. Lalita, eso lo va a poner para el lunes, ¿verdad?